buenas tardes a todos. ¿Qué mejor día que el día de hoy cuando la Federación Mundial del Corazón, bajo la presidencia del doctor Valles de Luna, decreta el 29 de septiembre como Día Mundial del Corazón? Y en ese contexto, entonces nosotros, desde la Sociedad Venezolana de Cardiología, nos estamos estrenando con esta espléndida e innovadora actividad. Una actividad dirigida a nuestros colegas cardiólogos y de otras especialidades, así como al público en general. Una actividad donde vamos a dilucidar qué factores no tan conocidos, ni siquiera por los colegas, mucho menos por la comunidad, no tan conocidos, que impactan de una manera muy perjudicial en nuestro corazón. Lo vamos a hacer desde este formato tan novedoso, donde vamos a hacer un conversatorio desde nuestra sede en la Sociedad Venezolana de Cardiología y otros moderadores que van a estar conectados mediante la vía virtual. He dejado el control de esta bella actividad, el dominio como coordinador principal de esta bella actividad, a nuestra doctora Elizabeth Kirchau, miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología, una experta conocida por todos en el área de imágenes, una excelsa docente. Y bueno, vamos a darle sin más dilación y vamos a este novedoso formato desde la Sociedad Venezolana de Cardiología. Gracias a todos por estar con nosotros. Elizabeth. Gracias, Susana. Bienvenidos a todos desde la sección de líderes emergentes, una sección que ha sido creada para empoderar a los cardiólogos jóvenes de nuestra sociedad que se han destacado. Y vamos a tener un conversatorio único, diferente, distinto, con temas que no son los habituales. No vamos a hablar de hipertensión, ni de obesidad, ni de colesterol. Vamos a tocar 7 temas que hemos dividido en 3 bloques. El primer bloque, dormir mal es vivir menos, microbiota intestinal y salud cardiovascular, que es moderada por la doctora Maite González, quien es médico cardiólogo de la Universidad de los Andes, máster en avance cardiológico de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, profesora asistente de la Universidad de los Andes, coordinadora del posgrado de cardiología de la misma institución, es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, miembro vocal de la directiva y presidente de la filial andina de la Sociedad Venezolana de Cardiología. El segundo bloque también es muy interesante: contaminación ambiental y vida moderna a través del estrés y la ansiedad, cómo afectan la salud cardiovascular. Eso va a ser moderado por otra insigne cardiólogo, la doctora Ingrid Márquez, quien es cardiólogo internista, magíster en cardiología clínica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España, magíster en imagen cardíaca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España, magíster en cardioresonancia de la Universidad Vitoria, también de España, y ecocardiografista de CICIAC, reconocida por el National Board de Ecocardiografía, y es miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. El tercer bloque tiene 3 temas muy interesantes: microplásticos, magnesio y aterosclerosis subclínica, cómo afectan la salud cardiovascular. La planificación de este conversatorio son 5 minutos de ponencias y 5 minutos de preguntas para cada tema. Y a continuación le cedo la palabra a la doctora González para que inicie el primer bloque. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Muy buenas noches para todos. Me uno a las palabras de la doctora Susana. Realmente esto es un formato innovador que estamos implementando la tarde de hoy y que segura que va a ser de muchísimo provecho para todos, porque los temas que vamos a tratar son realmente novedosos y muy poco hablados, como decía la doctora Elizabeth.
Me complace presentar como primera ponente a la doctora Flor Herrera. La doctora Flor Herrera es médico internista y cardiólogo del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, ecocardiografista del Hospital Universitario de Caracas y coordinadora jefe de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante: dormir mal, vivir menos. Adelante, doctora Flor. 29 de septiembre y tengo el honor de celebrar el Día Mundial del Corazón participando en el conversatorio Las amenazas silenciosas en la salud cardiovascular, agradecida con la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hoy vamos a hablar de dormir mal y vivir menos. Para eso es importante remontarnos a la epidemiología, donde la falta de sueño y dormir mal se ha convertido en un problema común en la sociedad actual. El 40% de la población mundial padece de insomnio. La falta de sueño está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una nueva epidemia mundial. El 30% de la población joven tiene problemas para dormir relacionados al abuso de redes sociales y dispositivos digitales. La Organización Mundial de la Salud define dormir como el proceso biológico fundamental y complejo para la salud general y el bienestar, que permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, reparar tejidos, mantener funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje y regular el equilibrio físico y mental. La palabra sueño se deriva del latín somnum y su raíz original se conserva en las palabras somnífero, sonoliento y sonámbulo. Son múltiples los beneficios que podemos obtener si dormimos bien. Mejora la salud cardiovascular, disminuye el estrés, mejora la memoria y la atención, refuerza el sistema inmunológico, regula el estado de ánimo, ayuda a equilibrar el peso corporal. Todo esto lo podemos lograr si se cumplen todas las fases del sueño, que la podemos dividir en dos grandes grupos. El primero, que es el sueño no REM, que corresponde a la fase 1 y la fase 2 del sueño ligero, la fase 3 y la fase 4 del sueño profundo. Y el segundo grupo es el sueño REM, que es la fase 5. La primera fase, denominada adormecimiento, es la fase más corta, dura menos de 10%. Aquí hay una transición entre la vigilia y quedarse dormido. Es fácilmente despertar a una persona en esta fase. En la fase 2, el sueño ligero, es la que dura mayor tiempo, el 50% del ciclo. Comienza a bajar las respiraciones y el ritmo cardíaco y comienza una relajación progresiva. En la fase 3 es la fase de sueño profundo, continúa disminuyendo la respiración y el ritmo cardíaco, la relajación es más prolongada y aquí hay una secreción de la hormona de crecimiento que es importante para el adolescente y los deportistas. En la fase 4, el sueño profundo, las ondas lentas, es la fase con mayor recuperación, es la fase más reparadora. Acá hay una relajación total, pueden haber cambios posturales y hay una recuperación del sistema inmunológico, de las capacidades cognitivas. Y el sueño REM, denominado movimientos oculares rápidos, es la fase donde podemos soñar, es denominada así por su fundador Natalie Kleiman, y es aquí donde se producen esos sueños que solemos recordar después. Hay una relación entre la cantidad de horas con respecto a la edad para lograr un sueño reparador. Para decir que dormir bien no es solo la cantidad de horas que pasamos en la cama, sino en la calidad del sueño. Dormir bien es tener un sueño continuo, sin interrupciones. Dormir menos de lo recomendado puede aumentar el riesgo de problemas de salud. Dormir bien es despertar sintiéndose descansado y con energía, y el sueño perdido no se recupera completamente. Es importante recordar esto. ¿Qué nos puede suceder si no dormimos bien? Tenemos problemas de memoria y de concentración, mal rendimiento laboral en el estudio, mayor irritabilidad y estrés, debilitamiento del sistema inmunológico, aumento de peso y problemas metabólicos y riesgo para la salud cardiovascular, que lo vemos manifestado en dormir menos de 6 horas por noche puede elevar la presión arterial, tiene 83% más riesgo de muerte cardiovascular. La mala calidad de sueño desencadena arritmia. Dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de arteriosclerosis en un 27%. En el insomnio, más o menos de 6 horas del sueño eleva el riesgo cardíaco en un 29%. Dormir mal eleva las hormonas del estrés y los marcadores inflamatorios, dañando las arterias. Y la privación crónica del sueño menor de 7 a 8 horas aumenta la probabilidad de infarto del miocardio y sube la mortalidad cardiovascular en un 39%. ¿Qué debemos hacer para dormir bien?
Mantener una rutina, acostarse y levantarse a la misma hora, inclusive los fines de semana. Crear un ambiente para dormir, un cuarto cómodo, con poca luz, con buena temperatura. Controlar la exposición a la luz, evitar el uso de dispositivos durante la hora de dormir, evitar las siestas largas, mantener una alimentación balanceada y ligera durante la noche, evitar estimulantes como el café y el alcohol, realizar ejercicios regularmente y practicar técnicas de relajación. Existen diferentes medidas para mantener un buen descanso, la modificación de las rutinas anteriores, usar suplementos en algunas oportunidades si es necesario, melatonina, magnesio, tiamina, valeriana y pasiflora, y medicamentos como hipnóticos, benzodiazepina, componentes Z como el solpidem, antidepresivo y antihistamínico. Para lograr un buen descanso es necesario reunir las condiciones necesarias para tener un sueño reparador y poder proteger la salud de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Flor, excelente. Bueno, empezamos con un tema bastante interesante y los invito a hacer sus preguntas a través del enlace preguntas y respuestas para poder tener luego una interesante sesión de discusión. A continuación voy a presentar al doctor Gianfranco Corbacho. El doctor Gianfranco es especialista en cardiología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es cardio, especialista en ecocardiografía avanzada de cardiopatías adquiridas del adulto, es cardio, fellow del segundo año de hemodinamia y de cardiología intervencionista, haciendo su fellow en Ascardio, fellow in training del American College of Cardiology y miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cardiología. El doctor Gianfranco nos va a hablar microbios y corazón, qué es la microbiota intestinal y cómo afecta el corazón. Adelante, doctor. Saludos, soy el doctor Gianfranco Corbacio y en esta oportunidad hablaremos sobre la microbiota intestinal y su impacto en la salud cardiovascular. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a una población colectiva de microorganismos comensales que viven en simbiosis, es decir, en equilibrio con un organismo multicelular. Y no es más que el conjunto de miles de millones de bacterias que habitan en nuestro intestino y que no solamente desempeñan funciones en la digestión de los alimentos que consumimos, sino también la microbiota intestinal constituye y regula las barreras mucosas, controla la absorción y el metabolismo de los nutrientes, contribuye a la maduración del tejido inmunitario y previene la propagación de microorganismos que son patógenos. La fermentación de las proteínas que consumimos en la dieta no solo induce la formación de los llamados ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos beneficiosos para nuestra salud, sino que da lugar a otros cometabolitos como el amoníaco y diversas aminas que son potencialmente tóxicos. Entre ellos se encuentran el TMAO o N-óxido de trimetilamina, el cual es una molécula que ha surgido como un promotor de eventos cardiovasculares adversos y aterosclerosis, es decir, el depósito de grasas en las paredes de nuestras arterias. El TMAO es una molécula que se forma a partir de la transformación de la colina, L-carnitina y fosfatidilcolina de dietas ricas en proteínas de origen animal, las cuales son metabolizadas a TMAO y sufren una oxidación en el hígado para convertirse en TMAO. Altos niveles de TMAO han sido relacionados con la formación de placas de ateroma en las arterias y por tanto de eventos cardiovasculares adversos. Cuando hablamos de disbiosis, nos referimos a desequilibrios en la composición de nuestra microbiota intestinal. Existen dos grandes grupos de bacterias que conforman el 90% de la microbiota intestinal: bacterias de las familias de los firmicutes y bacterias de la familia de los bacteroidetes. Aquellos pacientes que tienen una mayor proporción de bacterias de la familia de los firmicutes han sido clasificados como altos productores de TMAO y además que tienen un microbioma intestinal menos diverso. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen un predominio de bacterias del grupo de los bacteroidetes son clasificados como bajos productores de TMAO con un perfil cardiometabólico mucho mejor. Las dietas ricas en grasas que promueven a obesidad dan lugar entonces a un predominio de bacterias del grupo de los firmicutes, mientras que aquellas dietas ricas en fibra dan lugar a un predominio de bacterias del grupo de los bacteroidetes, que son bacterias benéficas porque son bajos productores de este metabolito patógeno que es el TMAO.
Entonces le prestamos atención a esta nueva conexión que es el eje intestino-corazón. Y es que la dieta occidental, que está sobrecargada de alimentos de origen animal, ricos en colina y L-carnitina, dan lugar a altos niveles circulantes de TMAO, los cuales conducen al transporte de colesterol hacia nuestras arterias y aumento de la reactividad plaquetaria, lo cual promueve fenómenos trombóticos como es el infarto agudo de miocardio y la presentación de insuficiencia cardíaca. Por otra parte, las dietas pobres en fibra, es decir, con baja producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que son beneficiosos para nuestra salud, dan lugar entonces a desórdenes o desequilibrios en la microbiota intestinal conocidos como disbiosis, aumento de la permeabilidad intestinal y de la traslocación bacteriana a nivel sistémico, lo cual promueve la inflamación sistémica crónica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es importante promover el consumo de alimentos que contengan bacterias beneficiosas para nuestra salud intestinal y cardiovascular, como son los probióticos, y de alimentos que promuevan el desarrollo bacteriano, como los prebióticos. Particularmente el consumo de cepas de probióticos como los lactobacilos y los bifidobacterios han mostrado beneficios en la presión arterial y en el perfil lipídico. Es importante también consumir una dieta rica en fibra y basada en vegetales, los cuales favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta. Se han desarrollado también estudios para sintetizar inhibidores del TMAO, los cuales se encuentran en fase experimental. Asimismo, terapias de trasplante fecal y personalizadas de la microbiota intestinal también se encuentran en estudio para tratar la disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que la disbiosis intestinal es un factor de riesgo emergente para desarrollar enfermedad cardiovascular y que el estudio de la microbiota intestinal puede cambiar nuestro enfoque de medicina cardiovascular preventiva. Por lo tanto, debemos promover el consumo de fibra vegetal y de probióticos y evitar dietas sobrecargadas de alimentos de origen animal como una medida de salud cardiovascular. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, vamos entonces a iniciar el bloque de preguntas y respuestas en relación a estos primeros dos temas. Doctora Flor, mire, de todos los hábitos que usted nos mencionó para lograr tener un sueño reparador, me preocupa un poco el de la exposición a las pantallas de luz azul, porque es un hábito que se ve muy frecuentemente en las personas. O sea, las personas toman sus teléfonos celulares, ¿verdad? Y que conciliar el sueño. ¿De qué manera la exposición a las pantallas altera o produce alguna alteración de esos hábitos para lograr tener un sueño, o sea, para conciliar y tener un sueño reparador? Sí, si recordamos en la epidemiología, el 30% de la población joven usa pantalla y ha hecho que esto produzca una alteración del trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque la luz azul y la luz específicamente altera el ritmo circadiano y sobre todo la secreción de la hormona de la melatonina. Tenemos que la melatonina es secretada por la glándula pineal en el cerebro y cuando hay una disminución o estamos completamente en oscuridad, ella aumenta la secreción. Generalmente ahorita el teléfono para dormir e inclusive tarda en hacerlo. Algunos duermen inclusive con la pantalla de sus televisores encendidos. Y esto lo que hace es disminuir la secreción de melatonina y por ende disminuye en las 5 fases que debemos cumplir en el sueño para lograr un sueño reparador y que esta persona pueda conciliarlo. Entonces, uno de los principales factores o las medidas que toda persona debe realizar es evitar llevar la pantalla a la cama. La pantalla, llámese celular, llámese la tabla, llámese el televisor. Debemos garantizar una habitación con poca luz o quizás sin luz para lograr que este ciclo de secreción de la melatonina nos ayude a conciliar el sueño. Perfecto, sí, muy bien. Y en virtud de eso, ¿cuándo una persona debería buscar ayuda especializada para lograr mejorar su hábito de sueño? A ver, tenemos diferentes trastornos del sueño, quizás el más frecuente, el que llamamos insomnio, ¿sí? Pero bueno, existen otros, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, la inversión del ciclo circadiano, pero ese paciente que dice tener insomnio, que no logra tener un sueño, no logra conciliar ni tener un sueño reparador, ¿en qué momento debe buscar ayuda especializada?
Generalmente el paciente es funcional en cierto tiempo cuando hay una interrupción del ciclo del sueño. Cuando ya esa persona, porque hay pacientes que han utilizado todo tipo de suplementos para conciliar el sueño o medicamentos inclusive, que le va a su médico tratante y le dice no puedo dormir, algunas veces los motivos de consulta son estos. Cuando ya interfiere en tu vida cotidiana, con tus actividades diarias, que ya el agotamiento es excesivo, que hemos pasado una gran cantidad sin poder descansar, e inclusive el paciente te refiere, me acuesto y me levanto de la misma forma, cansado, agotado, estoy en la calle y parezco un sonámbulo. En ese momento, quizás es como la manera más inmediata de ir a consultar con un especialista. Porque los pacientes buscan alternativas, quizás con familia, mira, tómate esto, que esto te va a ayudar a dormir, y prolongamos ese trastorno con el tiempo, que no solamente se va a mezclar como trastorno específico del sueño, sino anudado a todas las patologías que este paciente puede realizar. Entonces, la recomendación es, no esperes que tu ciclo se altere totalmente y te impida realizar tus actividades cotidianas, porque ya en ese momento estamos quizás en la fase grave. Si lo hacemos antes de ese periodo, vamos a contrarrestar todos estos efectos. Entonces, no es probar por probar suplementos, medicamentos, lo que me dice el vecino. No, es qué es lo que está pasando conmigo, qué estoy haciendo. Ya no soporto más, no puedo dormir, no puedo descansar y evitamos problemas sucesivos. Perfecto, perfecto. Y nos quedó claro que dormir mal es vivir menos. Así es. Gianfranco, tú muy bien nos dijiste que definitivamente tenemos que incorporar en nuestra alimentación, pues, alimentos que nos permitan tener probióticos, probióticos, para tratar de mantener una microbiota intestinal saludable o sana. Pero hay personas que a veces piensan que tomando estos probióticos o prebióticos en forma de suplemento, con eso es suficiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, saludos doctora y a todos los conectados. Feliz Día del Corazón. Bueno, es fundamental no solamente el suplementarse con probióticos o prebióticos sintetizados de forma artificial. La microbiota es como nuestra propia identidad, incluso nuestra identidad cultural, racial, nuestra alimentación como venezolanos, que es rica en leguminosas, en frijoles, en vegetales y, por supuesto, en productos de origen animal. Es necesario que nosotros fortalezcamos esa dieta, no solamente el suplementarnos con probióticos y probióticos de forma exógena, sino que nuestra alimentación habitual contenga alimentos que promuevan el crecimiento de bacterias que sean benéficas para nosotros. Y cuando esto me refiero, en cuanto a prebióticos, que son esos alimentos que promueven, como les digo, el consumo de frijoles, el consumo de vegetales de hoja verde, ¿ok? Y cuando me refiero a probióticos, alimentos que contengan esas sustancias, los quesos, particularmente quesos de cabra, quesos madurados, que promuevan este crecimiento. Y por supuesto también la actividad física regular que permite entonces que nosotros podamos controlar esa inflamación sistémica crónica en la que vivimos por el estrés y por el ritmo de vida acelerado, que nos permite entonces disminuir la permeabilidad intestinal y permitir que las bacterias patógenas no pasen esa barrera intestinal y no lleguen a nuestra circulación sistémica. Magnífico. ¿Y cómo pudiéramos saber que tenemos algún grado de disbiosis intestinal, Gianfranco? ¿Hay algunos signos de alarma que nos pudieran sugerir que algo no está bien? Pues hay hallazgos clínicos y hallazgos de laboratorio para poder diagnosticar una disbiosis o un desorden en nuestra microbiota. Lamentablemente, en términos de laboratorio, las pruebas para evaluar una verdadera disbiosis o saber qué tipo de bacterias predominan en nuestro sistema requiere de estudios de secuenciación genética bacteriana y de muestras fecales sucesivas y es algo que no es accesible para todos. Pero sí hay signos de alarma que nos pueden ser de utilidad para saber si estamos en disbiosis, como por ejemplo, lo que son los trastornos evacuatorios, tanto en el espectro entre estreñimiento o diarrea, alteraciones en nuestra evacuación, encontrar restos alimenticios o esteatorrea, que es la presencia de grasa en las evacuaciones, ¿ok? Igualmente, el meteorismo o la sensación de distensión después de consumir alimentos también puede representar un signo de alarma. E igualmente, también las manifestaciones que se presentan a nivel de la mala digestión, también no solamente síntomas digestivos inferiores, sino también superiores, como el reflujo gastroesofágico, la saciedad precoz, que nos pudieran alertar en cuanto a que existe una alteración de nuestra flora intestinal.
Magnífico, definitivamente entonces juega un papel importantísimo nuestra alimentación por diferentes factores, pero ya vemos que como esta amenaza silenciosa que llamamos disbiosis intestinal, pues tiene una relación muy importante con lo que comemos y de hecho hay por ahí un dicho que dice somos lo que comemos. Muchas veces, bueno, por toda esta importancia que ha cobrado este eje intestino, corazón y cerebro, porque también se une el cerebro en este eje tan importante y que, bueno, que claramente, Gianfranco, nos mostraste su relación con la enfermedad cardiovascular. Bueno, no veo ninguna pregunta del público. Pudiéramos pasar entonces al segundo bloque. Adelante, doctora Ingrid Márquez. Buenas noches para todo público general y gremio médico que esté conectado en esta ocasión. Bueno, el objetivo principal en este conversatorio es dar a conocer esos enemigos silentes que son capaces de producir alteración en nuestro sistema cardiovascular. Sabemos ya nosotros que la contaminación ambiental constituye no solamente un problema ecológico, sino que también va a representar una amenaza silente para la salud de nuestro corazón. Para ello nosotros nos vamos a hacer unas diferentes preguntas. ¿Qué tan limpio es el aire que respiramos? ¿Qué tanto puede afectar nuestro corazón? Y para ello traímos a nuestro conversatorio al invitado, al doctor Endris Rodríguez Suárez. Él es internista egresado del Hospital Carlos Bello de la Cruz Roja Venezolana. Es cardiólogo egresado del Hospital José María Vargas de Caracas y además es miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctor, para que nos converse y nos diga qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias a la doctora Hirschad por invitarme a este conversatorio. Les hablaré los próximos 5 minutos sobre la contaminación ambiental, qué tan limpio es el aire que respiras. Pero antes, repasemos algo de historia. Valle del Meuse, Bélgica. Un fenómeno de inversión térmica atrapó las emisiones contaminantes de la industria metalúrgica y la quema de carbón, matando a más de 60 personas y dejando a centenares con secuelas respiratorias. Donora, Pensilvania, 1948. Durante 4 días, la llamada niebla tóxica mató a 20 personas y enfermó a otros 7,000, abarrotando los hospitales de esta ciudad industrial, sobrepasando su capacidad, creando una crisis sanitaria sin precedentes. Londres, 1952. Las chimeneas industriales y las estufas de carbón liberaron toneladas de dióxido de azufre y partículas tóxicas, combinados con una inversión térmica atmosférica que evitó que el aire venenoso se disipara durante 4 días, matando por lo menos 12,000 personas. Los hospitales colapsaron, las calles se llenaron de cuerpos languideciendo por la falta de oxígeno y la ciudad enmudeció bajo un silencio lúgubre y una oscuridad sencillamente aterradora. Desde entonces se han publicado más de 60,000 artículos referentes a la contaminación del aire y su impacto sobre la salud, encontrándose una asociación entre esta y enfermedades no solo respiratorias como se pensaba originalmente, sino también en el ámbito cardiovascular. La contaminación ambiental produce 9 millones de muertes al año y casi 2/3 de esas muertes son por enfermedades cardiovasculares. Y de esos 9 millones, 6.6 son por contaminación del aire, siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial, solo por detrás de la hipertensión, el tabaquismo y las dietas poco saludables, y por delante de la glicemia alterada en ayunas, el sobrepeso y de las dislipidemias. Estos son los principales contaminantes del aire que causan enfermedad y sus fuentes, destacando el dióxido de azufre y de nitrógeno, el ozono, los compuestos orgánicos volátiles y la materia particulada. Esta última es la más importante y más estudiada, conformada por una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire que se clasifica de acuerdo a su diámetro aerodinámico medido en micrómetros en PM10, PM2.5 y la PM ultrafina. La exposición a estos contaminantes afecta al sistema cardiovascular generando inflamación y estrés oxidativo pulmonar que se extiende al sistema circulatorio causando disfunción endotelial, vasoconstricción, activación del sistema nervioso simpático y un estado protrombótico.
En este estudio del Reino Unido, la exposición crónica a PM2.5 y dióxido de nitrógeno se asoció con un riesgo significativamente mayor de desarrollar hipertensión arterial, independientemente de otros factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo o la dieta. Por cada 5 microgramos de aumento por metro cúbico en el ambiente de PM2.5, se eleva en un 13% los síndromes coronarios agudos. Y no solo son más frecuentes y más grandes los infartos, sino que también la recurrencia de los mismos después de un infarto de miocardio con elevación del ST. También se ha observado que la exposición a materia particulada aumenta el riesgo de las hospitalizaciones y las muertes por insuficiencia cardíaca, así como también la exposición a PM2.5, PM10 y dióxido de nitrógeno aumenta significativamente el riesgo de fibrilación auricular y de sus complicaciones. La OMS creó pautas de calidad de aire en 2005, actualizándolas con parámetros más exigentes en 2021. Sin embargo, no hay un umbral seguro. Menos es mejor. Estas son las 10 ciudades con peor calidad de aire del planeta, de acuerdo al portal IQAir. En Venezuela no hay datos oficiales desde hace más de 10 años. Sin embargo, información satelital señala que las ciudades más pobladas y con mayor tráfico vehicular como Maracaibo, Valencia, Caracas y sobre todo las regiones donde hay actividad siderúrgica y petrolera como el Campo Morichal en Maturín presentan a menudo picos de contaminación por encima de lo recomendado por la OMS, aunque en promedio el país aparentemente tiene buena calidad de aire. Algunas estrategias de mitigación de riesgo incluyen adoptar los estándares de calidad de la OMS, reducir el uso de combustibles fósiles promoviendo transporte limpio y energías renovables, el control intensivo de los factores de riesgo tradicionales ya que la contaminación potencia sus efectos, mayor vigilancia en poblaciones vulnerables como ancianos, cardiópatas o personas con enfermedad pulmonar crónica, el consultar el índice de calidad del aire en los distintos portales y evitar actividades físicas intensas al aire libre en días con niveles altos de contaminación, el uso de mascarillas filtrantes como la N95 en contexto de alta exposición, sobre todo en sitios donde hay mucho tráfico, usar purificadores de aire en interiores y mantener las ventanas cerradas, ventilar solo en horas de menor contaminación. En conclusión, la contaminación ambiental es un factor de riesgo cardiovascular modificable y significativo, pero todavía infravalorado. Debemos incluirlo como factor de riesgo cardiovascular en las evaluaciones clínicas. La evidencia científica respalda la necesidad de acciones individuales y colectivas para minimizar la contaminación y la exposición para proteger la salud, y la recomendación de acciones que minimicen la exposición a contaminantes comunes debería ser una práctica común, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Con la imagen de nuestro pulmón vegetal finalizo agradeciendo por su atención. Sigan con más del simposio. Excelente, excelente, doctora Andrés. Esperemos que quede allí para las preguntas al final que debemos realizarle para que queden conciso y preciso todos esos mensajes hacia la población general y a nuestros gremios médicos. Vamos a cambiar el tema, a irnos a otro extremo. ¿Qué pasa con ese corazón bajo presión, con esa vida moderna que tenemos, con esas actividades del día a día que nos permiten, en cierta forma, que la ansiedad y el estrés anteriormente eran determinados como de episodios muy escasos? Actualmente, cualquiera puede estar ansioso, cualquiera puede estar sometido a un estrés condicionado por la vida moderna. Esto nos lleva a buscar a la doctora Gloris Díquez. Ella es egresada del Centro Cardiológico Bolivariano de Aragua, es médico cardiólogo, es docente del mismo centro, así como es adjunto de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados coronarios del Centro Cardiológico Bolivariano de Aragua. Ella nos va a conversar sobre corazón bajo presión, ansiedad y estrés en la vida moderna. Delante, doctora. Muy buenas noches a todos. Continuando con este conversatorio de las amenazas silenciosas en la salud cardiovascular, vamos a conversar un poco acerca de un tema bastante interesante, ya que la vida moderna, con sus exigencias laborales constantes, la sobrecarga de información digital y la inmediatez, han incrementado las tasas de estrés, ansiedad y depresión de una manera abismal, convirtiéndose en una epidemia silenciosa. Además de que pocos conocen cuáles son los efectos que tienen estas condiciones emocionales sobre la salud cardiovascular. En virtud de esto, conversaremos a continuación sobre corazón bajo presión, ansiedad, estrés y vida moderna. Cuando nos hacen referencia al término corazón bajo presión, automáticamente nos imaginamos a un órgano vital sometido a un estrés intenso. Sin embargo, este término va mucho más allá de una simple condición emocional, ya que el estrés, bien sea agudo o crónico, la ansiedad, la depresión y el estilo de vida actual son condiciones que tienen la capacidad de desencadenar una cascada de reacciones que culminan con la activación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal.
que para los que no lo conocen, es un mecanismo ancestral que fue diseñado para prepararnos para la lucha o para la huida o para algún peligro inminente. Sin embargo, en la actualidad, este peligro es una fecha límite, algún problema financiero, laboral o personal. Básicamente, el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal consiste en la estimulación de distintas glándulas que posteriormente dan lugar a la liberación de hormonas, finalizando con la liberación de cortisol, ampliamente conocido como la hormona del estrés. De forma simultánea, el sistema nervioso se encarga de liberar catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina, las cuales son las responsables de los efectos cardiovasculares inmediatos. ¿Cuáles son esos efectos cardiovasculares inmediatos? Incremento de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca e incremento de la frecuencia respiratoria. Es importante saber que estos efectos cardiovasculares inmediatos ocurren cuando el estrés es agudo. Pero ¿qué pasa cuando el estrés es crónico y constante? Por supuesto que el desgaste es enorme y aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial sistémica. El aumento de la frecuencia cardíaca de forma sostenida aumenta el riesgo de desarrollar trastornos del ritmo, así como el aumento de la contractilidad miocárdica. Asimismo, las personas que son ansiosas suelen tener hábitos poco saludables como fumar, ingesta de licor, alimentación rica en grasa y sedentarismo. Todo esto trae como resultado inflamación sistémica, lo que progresivamente desarrolla enfermedad aterosclerótica y posteriormente aumenta el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares como infarto agudo del miocardio y eventos cerebrovasculares. Es importante que siempre tengamos en cuenta que estos factores, estas condiciones emocionales, no son considerados factores indirectos para desarrollar enfermedades cardiovasculares. De hecho, se han estudiado en múltiples oportunidades. A continuación les comparto los dos últimos estudios publicados en donde se observó que existe una asociación directa entre la depresión y el estrés sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, es bastante sencillo decir que no nos estresemos, que no nos angustiemos, que mejoremos nuestro estilo de vida. Sin embargo, es difícil escuchar que debemos bajar los niveles de estrés, ansiedad y depresión porque la mayoría de la población que padece de estas condiciones no sabe cómo manejarlo. Y es que básicamente no se trata de eliminar el estrés, es simplemente aprender a gestionar la respuesta de nuestro cuerpo ante él. ¿Y cómo podemos mejorar estas condiciones? Pues en primer lugar, siempre debe existir un manejo multidisciplinario. Hay algo que se llama psicocardioteam, es decir, que todo paciente cardiovascular debería ser evaluado por el equipo de psicología, por la sencilla razón de que existe una interconexión mente-corazón y no podemos tener un corazón sano si no tenemos una mente sana. En segundo lugar, la actividad física es indispensable. El ejercicio es lo mejor que usted le puede ofrecer a su mente y a su sistema cardiovascular. Tener una buena alimentación, buenas relaciones sociales, dejar de fumar, disminuir el peso y utilizar técnicas de reducción de estrés como el mindfulness o el yoga. Si usted que me está escuchando es paciente y presenta síntomas como palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire, todo esto relacionado a la vida moderna, a la ansiedad, a la angustia o a la depresión, siempre acuda a su médico tratante para que pueda ser evaluado y tratado de la mejor manera posible. Porque, vuelvo y repito, no podemos tener un corazón sano si no tenemos una mente sana. Y no puedo finalizar esta presentación sin citar esta frase de Aristóteles: educar la mente sin educar el corazón no es educación del absoluto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Gloris. De verdad que, bueno, no nos queda duda con estas dos siguientes ponencias, como la contaminación ambiental y como lo es el corazón bajo presión, la ansiedad y el estrés, que de manera directa pueden condicionar a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, bueno, tal como lo han manifestado, no es fácil decir baja el estrés, no es fácil decir no te deprimas. Eso es bastante complejo en nuestro día a día de la conectividad, en nuestro día a día de la vida moderna. Sin embargo, es necesario que los ponentes nos den algunas recomendaciones para el público general y para el gremio médico de qué debemos hacer cuando estamos enfrente de esta situación. Voy directamente con el doctor Rodríguez, ¿verdad? Al doctor Rodríguez quisiera que nos puntualice con respecto a cuáles son esos efectos principales que produce la contaminación ambiental al sistema cardiovascular. Si lo pudiésemos orientar a ese público general. Asimismo, me gustaría, doctor, además, que me diga si hay algunos síntomas o signos que pudiese considerarse en aquellos pacientes o personas que pudiesen estar en relación con la contaminación ambiental. Y además, que cierre planteando
recomendaciones prácticas de cómo evitar o reducir la contaminación ambiental, tanto en el día a día, en los hospitales, en la casa, a nivel de nuestros hospitales, entre otros ambientes. Bien, muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy complacido de estar aquí en el Día Mundial del Corazón. Pues bien, con respecto a la primera pregunta, es importante saber que el mecanismo fisiopatológico es el mismo tanto para individuos sanos como previamente enfermos. ¿Y en qué consiste? La inhalación de estos elementos contaminantes del aire produce inflamación sistémica, estrés oxidativo, aumento de la actividad plaquetaria. ¿Y eso en qué se traduce? En infarto de miocardio, hipertensión, el aumento del tono simpático, que trae como consecuencia la contaminación y todo este proceso trae como consecuencia disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y hay fenómenos arrítmicos. También estos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca, eventos cerebrovasculares y muerte súbita. La única diferencia que hay entre el paciente sano expuesto y el paciente cardiópata es que el paciente sano verá acelerado el proceso hacia el debut de enfermedades cardiovasculares y el paciente cardiópata va a presentar exacerbación o complicación del cuadro subyacente que tiene desde el punto de vista cardiovascular. Pues bien, amiga y amigo que me está observando en este momento, el público en general, las manifestaciones clínicas que puede tener usted si vive en el contexto de un ambiente con alta contaminación del aire son los siguientes. Por ejemplo, elevación de la presión arterial y usted es normotenso o es un paciente hipertenso que se encuentra ahora con descontrol de la presión arterial aun y cuando usted se esté adhiriendo al tratamiento que le indicó su médico o que está cumpliendo también todas esas medidas de hábitos de vida saludable, pendiente con eso. Si siente palpitaciones o sensación de latidos irregulares, ojo con eso. O si tiene sensación de dolor o presión en el pecho cuando realiza alguna actividad física, también puede ser una señal de alerta. O si tiene sensación de falta de aire, que es o que no está relacionado, no es proporcional a la actividad física que usted realiza, puede ser también un signo de que la contaminación del aire le está exacerbando algún cuadro subyacente o está manifestándose en debut de un proceso cardiovascular en usted, así que acuda a su médico. Y en cuanto a la última pregunta que me realiza la doctora Márquez, podemos decir que el principal o el pilar del elemento de prevención en estos casos es disminuir los niveles de exposición a altos niveles de contaminación del aire. ¿Cómo partimos? Hay diferentes portales o aplicaciones que nos pueden dar en tiempo real cuál es el nivel de contaminación del aire y cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Partiendo de allí, usted puede ajustar su agenda. Por ejemplo, si está en un ambiente con altos niveles de contaminación, puede preferir realizar actividades en ambientes cerrados y esperar a que los niveles de contaminación bajen para entonces hacer actividades al aire libre. También puede utilizar mascarillas N95 en situaciones donde haya niveles críticos de contaminación. También se ha comprobado que el uso de filtros de aire domiciliarios han disminuido notablemente los efectos de la contaminación en los individuos. Hay ensayos clínicos que han demostrado una disminución de la presión arterial sistólica en individuos que viven en situaciones de altos niveles de contaminación del aire. Por lo tanto, el uso de filtros de aire intradomiciliario ha demostrado ser efectivo. Y por último, también podemos decir que ventilar nuestro domicilio es fundamental, sobre todo cuando los niveles de contaminación son bajos, preferiblemente primera hora de la mañana o en la noche. Evitar abrir las ventanas en las horas picos. Si tomamos estas medidas, podemos decir que vamos a disminuir notablemente el impacto de la contaminación del aire sobre nuestra salud en general. Agradecida, doctor Henry. Yo creo que con estas recomendaciones dadas son fundamentales ponerlas en práctica y sobre todo en esas ciudades que ya se han establecido como con alto índice de contaminación. Bueno, vamos a continuar realizándole unas pequeñas preguntas a la doctora Gloris. Doctora Gloris, nos gustaría que nos hable un poco con respecto a ese mecanismo fisiológico que lleva el estrés,
y la ansiedad a alteraciones en el sistema cardiovascular, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles serían esos signos y síntomas de alarma que debe considerar una persona que se considere que está ansiosa o que está bajo un estrés, ya sea agudo o crónico? Y luego me cierra para hacer énfasis en aquellas recomendaciones prácticas que debiésemos tener en cuenta, ya que es imposible quitar el estrés, quitar la ansiedad, pero ¿cómo manejarla? Claro que sí. Bueno, muy buenas noches. Agradecida nuevamente con la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación en este conversatorio para la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Bueno, empezando con la primera pregunta, el mecanismo en el cuerpo, el mecanismo fisiopatológico que ocurre es el mismo, es indiferente en una persona joven, en una persona de la tercera, de la cuarta, de la sexta edad. Asimismo, independientemente de si tiene o no alguna enfermedad cardiovascular o alguna patología de base, el mecanismo siempre va a ser el mismo. Y básicamente el estrés y la ansiedad de forma sostenida condiciona la activación del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. ¿Qué vamos a ocurrir con esto? Liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, así como la liberación de cortisol. ¿Qué sucede con esto? Hay vasoconstricción, aumenta la presión arterial, lo que a la larga condiciona hipertensión arterial sistémica. Aumenta la frecuencia cardíaca, por ende aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno. Del mismo modo, el cortisol incrementa los valores de glicemia en sangre, por ende aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, diabetes mellitus, aumenta los valores de colesterol y triglicéridos en sangre, y todo esto ocurre, vuelvo y repito, en pacientes independientemente de la edad, pacientes sanos o con algún tipo de enfermedad cardiovascular. En relación a la segunda pregunta, ¿cuáles son esas manifestaciones que pueden presentar los pacientes con estrés, ansiedad y depresión? Pues básicamente la primera manifestación que suelen referir son las palpitaciones. Algunos incluso suelen tener saturómetros en casa, se los colocan y llegan a consulta de una vez diciendo tengo taquicardia. Es la principal manifestación clínica. Dolor o presión en el pecho, diaforesis o sudoración profusa, cefaleas o dolor de cabeza y por supuesto falta de aire, dificultad para respirar. Esos son los tips, las primeras manifestaciones que tienen que tener en cuenta para poder acudir, para poder buscar ayuda para evitar pues, que esto se haga de forma prolongada y tener todos los efectos secundarios que conlleva el estar sometido a estrés y ansiedad de forma intensa y sostenida. ¿Cuáles son las recomendaciones que les puedo dar a todos para evitar o para moderar las cargas de estrés? Porque vuelvo y repito, no podemos eliminarlo, pero sí podemos aprender a cómo vamos a lidiar con él. En primer lugar, hacer actividad física, vuelvo y repito, es lo mejor que podemos hacer, por lo menos 30 minutos al día. Si no puede hacer 30 minutos al día porque sabemos que la vida moderna es exigente y amerita que tenemos poco tiempo, pues siempre les aconsejo a mis pacientes realizar 150 minutos a la semana distribuidos de la mejor manera posible a como se haga su comodidad, de acuerdo al tiempo que les permita. En segundo lugar, una buena alimentación, baja en grasas, dejar de fumar, evitar el consumo de licor, evitar el exceso del café, evitar el insomnio. Yo sé que eso a veces es un poquito complicado porque eso depende también de la carga laboral, de los problemas personales que tenemos, pero ya la doctora Flor explicó de una manera excelente cuáles son los efectos secundarios en la salud cardiovascular que conlleva el no dormir bien. Del mismo modo, establecer algún tipo de técnica de reducción de estrés como el mindfulness, el yoga, la meditación vipassana, incluir pausas en el trabajo, incluir pausas en todas nuestras actividades diarias. ¿Qué quiero decir con esto con pausas? Respirar profundo. Estamos haciendo algún tipo de actividad en un determinado tiempo, establecer una pausa activa, hacer respiración consciente para poder bajar esos niveles de estrés y ansiedad. Por último, no menos importante, siempre acudir a un profesional. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque a la mayoría siempre los derivo a psicología, y siempre les comento, no es porque estén mal de la cabeza, es porque necesitamos que sean evaluados de la mejor manera posible, porque vuelvo y repito, si tenemos una mente sana, tenemos un corazón sano. Gracias, doctora Gloris. Y gracias, gente. De verdad que tremenda defensa y mensajes que son de llevarse para la casa y de poner en práctica. Hay que integrar mente, cuerpo y entorno. Y de esa manera, si buscamos el equilibrio, podemos lograr muchas cosas. Paso a la doctora Elizabeth Richau para que continúe con el tercer bloque de la conversatorio. Bueno, el tercer bloque comprende 3 temas y empezamos con uno muy interesante y poco conocido
que son los microplásticos en tu cuerpo. Es un nuevo factor de riesgo. Y para eso tenemos al doctor Luis Rodríguez, médico cardiólogo internista del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia, adjunto de cardiología en Funda Hipertensión del mismo instituto y miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctor Rodríguez. Hola y buenas tardes, soy el doctor Luis y voy a hablar de microplásticos en tu cuerpo y tu corazón, un nuevo factor de riesgo. Y bueno, primero vamos a aclarar un poco los términos. Todos conocemos los plásticos en los baldes, en los envases de agua, son casi siempre derivados del petróleo, pero lo encontramos en productos de nuestro día a día. Ahora, cuando hablamos de microplásticos, nos relacionamos a las partículas de los residuos que dejan estos plásticos, que miden habitualmente menos de 5 milímetros. Pero hay partículas más pequeñas, que miden menos de una micra, que son denominadas nanoplásticos. Estos términos nacen en el 2004 por el investigador Richard Thompson, que durante su realización de su doctorado en la Universidad de Liverpool, comentó, entre otras cosas, que el problema de los microplásticos será irreversible. Y bueno, Richard, gracias por tu optimismo. Y parece que estaba infundado porque, como podemos ver, este gráfico está relacionado a la presencia de desechos relacionados a microplásticos por millones de toneladas en el mundo. Es decir, en el ambiente nosotros podemos encontrar 155 millones de toneladas de microplásticos relacionadas a desechos de envases, pero también hay relacionadas a bienes de consumo, a vehículos, neumáticos, textiles, construcción, aparatos electrónicos, entre otras cosas. Esos llegan a nuestro organismo a través de la piel por la utilización de maquillaje sintético, prendas de ropa de origen sintético, por la respiración a través del humo de las industrias o la quema de productos derivados del petróleo, y también por vía gastrointestinal por el consumo de alimentos contaminados con microplásticos, principalmente de origen del mar, y las bebidas que están embotelladas en envases de plástico. Ahora, ¿qué efectos producen estos microplásticos? Son diversos y están bien documentados, como por ejemplo en la piel pueden producir dermatitis de contacto, en las vías gastrointestinales pueden producir cáncer colorectal, hígado graso, disfunciones metabólicas, entre otras, y también pueden producir distintos tipos de cáncer como cáncer de pulmón, leucemia, entre otras. A su vez, por ejemplo, alteraciones gonadales o de la fertilidad, pero a lo que nos atañe hoy es sus efectos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque, bueno, miren, este es un estudio que se publicó el año pasado, donde comentaban la presencia de microplásticos y nanoplásticos en ateroma y su relación con eventos cardiovasculares. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, se evaluó a personas que debían o tenían la indicación de endarterectomía de las carótidas, y estas después fueron evaluadas a su vez en el microscopio por biopsia, y se encontró o se comparó o se buscó comparar la presencia o no de nanoplásticos y de microplásticos y su evolución a futuro. Y las conclusiones fueron impresionantes porque, como pueden ver en esta gráfica, a medida que pasaba el tiempo, las personas que tenían microplásticos tenían muchas más probabilidades de desarrollar eventos cardiovasculares mayores como muerte cardiovascular, infartos, enfermedad cerebrovascular. La relación es importante, es decir, una persona que tiene en sus placas microplásticos tiene 4.5 veces más la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares mayores. Entonces, ¿lo podríamos considerar como un factor de riesgo cardiovascular? Bueno, esto es un estudio que fue hecho en 300 y pico de personas. Es poca la muestra, pero es significativa la diferencia, ¿no? Entonces, habría que hacer más investigaciones. Pero aquí viene lo triste de todo esto, ¿no? Ahora, sabemos los efectos que hace, pero ¿hay alguna forma no invasiva de saber si hay microplásticos en nuestro organismo? Hasta la fecha no. No hay manera de poder saber si hay o no y la cantidad de microplásticos en nuestro organismo. ¿Y hay tratamiento entonces? Tampoco hay tratamiento. Lo que se trata es las consecuencias de lo mismo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que sabemos que hay un problema relacionado a estos desechos. Bueno, las medidas de prevención es lo principal que podemos hacer. Podemos evitar agua embotellada y usar filtros. Podemos no calentar la comida en recipientes plásticos. Podemos reducir el consumo de alimentos procesados y empacados. Y podemos disminuir
el uso de ropa de fibras sintéticas y utilizar más las naturales como de algodón o lino. Obviamente hay otras medidas que no nos competen a nosotros, como la utilización o cómo se desechan estos plásticos y los productos de degradación como el humo, etcétera, que ya sabemos que puede llevar a eventos cardiovasculares mayores si no tenemos control de los mismos. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Feliz tarde y estamos. Saludos. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Vamos a pasar al segundo tema de este bloque. ¿Estás consumiendo poco o mucho magnesio? ¿Qué debemos saber? Y para eso presentamos al doctor José Montero del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Él es internista, cardiólogo, ecocardiografista, adjunto del Departamento de Cardiología de esta institución y miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctor Montero. ¿Sabe usted que un simple mineral tan pequeño que apenas lo notamos en nuestra dieta puede marcar la diferencia entre un corazón sano y un latido peligroso? Hoy hablaremos del magnesio, un elemento que quizá pasa desapercibido en su plato, pero que está trabajando silenciosamente en cada latido de su corazón. Y para ello debemos recordar que el magnesio está presente en todas las células y es un cofactor esencial para el ATP, la fuente celular de energía. Todas las reacciones en la enzima ATPasa requieren magnesio. El magnesio participa en más de 300 reacciones químicas en el cuerpo, regula la glucosa, el metabolismo de las grasas y proteínas, controla la función neuromuscular, ayuda a mantener un ritmo cardíaco normal y modula el tono de los vasos sanguíneos. Es decir, aunque no lo vemos, es clave para la energía, el sistema nervioso y el corazón. La concentración sérica normal de magnesio en adultos es de 1.7 a 2.4 miligramos por decilitro y está estrictamente controlada a través de la absorción intestinal, la excreción renal y el almacenamiento en el hueso. La mayor parte del magnesio está dentro de nuestras células. Solo una pequeña fracción circula libre en la sangre, lo que significa que un examen de laboratorio puede no reflejar con precisión cuánto magnesio tenemos en el cuerpo. Teniendo en cuenta la importancia del balance del magnesio, tenemos que destacar sus trastornos asociados y en primera instancia la hipomagnesemia, que está presente hasta en un 10% de la población, pero que este porcentaje aumenta en personas con diabetes, hospitalizadas o en cuidados intensivos. Causas frecuentes incluyen diarrea crónica, consumo de alcohol y ciertos medicamentos. Lo preocupante es que esta deficiencia se asocia a mayor riesgo de muerte, especialmente cardiovascular. Síntomas que podemos encontrar es calambres musculares, anormalidades cardíacas, y el tratamiento va a estar indicado en estos casos, de acuerdo al valor de magnesio, desde suplementos orales hasta endovenoso. Destacando las manifestaciones por órgano en la hipomagnesemia, a nivel cardiovascular vamos a encontrar alteraciones electrocardiográficas, arritmias auriculares y ventriculares. En la esfera neuromuscular podemos tener letargo, calambres o debilidad, con hiperexcitabilidad neuromuscular, debilidad hasta el coma. En la esfera metabólica podemos encontrar alteraciones en el metabolismo del calcio y alcalosis metabólica. En el otro lado de la moneda tendremos la hipermagnesemia, que si bien es menos frecuente, también puede aumentar el riesgo de mortalidad cardiovascular, especialmente en pacientes mayores con insuficiencia cardíaca. Puede aparecer en personas con enfermedad renal o que reciben medicamentos que retienen magnesio. Considerando que su medición en sangre es complicada, han surgido otros parámetros y dentro de estos destacamos el puntaje de depresión de magnesio, que incluye 4 variables: uso actual de diuréticos, uso actual de inhibidor de bomba de protones, la tasa de filtración glomerular y el consumo excesivo de alcohol. Esta herramienta ha mostrado un rendimiento predictivo bueno e incluso mayor que los niveles de magnesio en suero y en orina.
Estudios realizados con este parámetro encontró que a mayor puntaje de presión de magnesio, los pacientes tenían una mayor mortalidad cardiovascular, riesgo de ictus y fragilidad en adultos mayores. Como agente terapéutico, el magnesio así está indicado en 3 condiciones clínicas: la torsión de la punta o taquicardia ventricular polimórfica, exacerbaciones agudas del asma y preeclampsia o eclampsia. Y la suplementación se ha descrito en enfermedades como la diabetes, arteriosclerosis, hipertensión y tratamiento de los calambres musculares. En infarto agudo de miocardio, sus efectos han sido inconsistentes. Así que respondiendo a la pregunta si estás consumiendo poco o mucho magnesio, en primera instancia destacar que la mejor estrategia es una dieta equilibrada, rica en vegetales verdes, frutos secos y legumbres, y en casos especiales una evaluación médica o nutricional. Que la suplementación va a estar indicada en cuadros de déficit leve. Y las sales orales orgánicas como el citrato ofrecen la mejor biodisponibilidad con dosis de 200 a 400 miligramos día. A su vez, destacar que el corazón nos señala la vida y también nos señala cuando ésta se acaba. Así que el corazón es vida. Cuidémoslo también desde lo que comemos. Feliz noche. Muchas gracias, doctor Montero. Pasamos al tercer tema de este bloque, que es aterosclerosis subclínica. Te mata sin avisar. Para eso tenemos al doctor Ronald Zuleta, del Hospital Miguel Pérez Carreño. Es cardiólogo de esta institución, internista del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo, y adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital doctor Miguel Pérez Carreño. Adelante. Buenas noches, soy el doctor Ronald Zuleta. Para continuar con el conversatorio del día de hoy sobre amenazas silenciosas en la salud cardiovascular, hablaremos de la aterosclerosis subclínica. Te mata sin avisar. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la infiltración de lipoproteínas de baja densidad en el espacio subendotelial. Esto desencadena una reacción inmune continua que provoca la acumulación progresiva de estos lípidos en la zona, dando lugar a la formación de una placa de ateroma que eventualmente puede llegar a obstruir la arteria. ¿Cómo inicia este proceso? Todo inicia con la disfunción endotelial causada por diversos factores: aumento de la fuerza de cizallamiento por hipertensión arterial, oxidantes circulantes en sangre por tabaquismo crónico activo, diabetes mellitus, aumento de la concentración de lipoproteínas de baja densidad, entre otras. Posterior a esta infiltración, se inicia la reacción autoinmune. Los macrófagos fagocitan estos lípidos transformándose en células espumosas. Hay una liberación de interleuquinas 1, 6, perpetuando el ciclo inflamatorio que constituye la placa y que puede culminar en la apostosis celular. Nuestra meta es lograr la prevención primaria para evitar que el paciente presente la enfermedad y, en caso de que éste la presente, hacer el diagnóstico de forma precoz para poder frenar el proceso o incluso revertirlo. Porque es importante, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte a nivel mundial en el 2021. Le siguen de cerca los accidentes cerebrovasculares, cuya etiología más frecuente es la aterosclerótica. Por otro lado, en la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares y los SB ocuparon la segunda y tercera causa de muerte para el 2021. Debido a esta alta morbimortalidad, se le dio gran importancia al estudio de esta patología y su diagnóstico precoz. Un ejemplo de eso es el estudio de progresión de aterosclerosis subclínica temprana, PESA, realizado entre 2010 y 2019 con extensión a 2029, donde estudiaron más de 4.000 personas asintomáticas entre 40 y 54 años y se demostró que por lo menos el 63% de los participantes tenía una placa de ateroma en por lo menos un territorio vascular. Esto fue aumentando de forma progresiva en consonancia con la edad. Los factores de riesgo son hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, estrés crónico, edad y factores genéticos. Para el diagnóstico, conociendo estos factores, vamos a categorizar al paciente según los scores de riesgo que podríamos utilizar: por el Framingham, Score 2, Score 2 OP para mayores de 70 años, y dividirlos entre leve, moderado, alto y muy alto riesgo. Esto debido a que se ha demostrado que mientras mayores son los factores de riesgo, mayor es la carga aterosclerótica y el número de territorio afectado. En los estudios de imágenes podemos dividirlos en invasivos y no invasivos. En el caso de los no invasivos tenemos ecografía vascular, ya sea 2D o 3D, nos servirá para evaluar las características de la placa y territorio afectado. Nos enfocaremos en las arterias carótidas, aorta abdominal y las arterias iliofemorales. En el caso de la angiotomografía, evaluaremos características de la placa y el score de calcio. Con la resonancia magnética
tanto la carga esclerótica, características de la placa y cantidad de territorios afectados. Por último, la tomografía con emisión de positrones y captación de fluoro desoxiglucosa, evaluaremos la inflamación en la placa. En las invasivas contamos con la geografía coronaria para evaluar grado de estenosis, IBUS y OCT para características de la placa y también el grado de estenosis. En los parámetros de laboratorio solicitaremos los niveles de colesterol no HDL, es decir, LDL, triglicéridos y lipoproteína A, que tiene una recomendación 2A nivel B de solicitarlo al menos una vez en la vida, más la hemoglobina glicosilada. Esto debido a que se ha demostrado que mientras más altos estén estos valores, mayor es la carga aterosclerótica y también el número de territorios afectados. Pero debemos tomar en cuenta que aún los pacientes que estaban con valores en meta de cada uno de sus factores de riesgo aún podían presentar la enfermedad. Como marcador inflamatorio podemos solicitar la proteína C reactiva, pero debemos recordar que es poco específica y muchos factores la pueden modificar. En el tratamiento lo vamos a dividir en farmacológico y no farmacológico. El farmacológico se basará en el control de todos los factores de riesgo basales y llevarlos a las metas. En el caso de las dislipidemias, dependerá si el paciente es de moderado o alto riesgo y elegiremos la estrategia farmacológica basándonos en el porcentaje que deseamos disminuir los valores de LDL. El tratamiento no farmacológico se centrará en promover un estilo de vida saludable, actividad física regular, realizar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada o 75 minutos de alta intensidad, dieta balanceada, baja en grasas saturadas y alimentos ultraprocesados, procurar una buena calidad de sueño durmiendo entre 6 u 8 horas e implementar estrategias para un mejor manejo del estrés. En conclusión, la enfermedad aterosclerótica es una entidad frecuente, subdiagnosticada y a veces subestimada. Su diagnóstico precoz nos puede ayudar a reducir la mortalidad cardiovascular. La categorización por factores de riesgo, laboratorios y estudio de imágenes son la clave para el diagnóstico. La intervención temprana y dirigida puede interrumpir la progresión de la enfermedad y revertirla en algunos casos. Y por último, adoptar hábitos saludables son esenciales para el control de la enfermedad. Con este tercer bloque, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Empezamos entonces con los microplásticos. No tienen manera de medirse, no tienen tratamiento. ¿Cuál crees tú que es la importancia que tienen los microplásticos en los alimentos, en el agua, en el aire? Realmente es un problema serio. ¿Cuáles son la información que tienes sobre este factor de riesgo nuevo, que son los microplásticos? Es bastante relevante en la actualidad. Como les decía en la presentación, es relativamente reciente la preocupación. El término apenas se acuñó desde el 2004 y las investigaciones han ido en ascenso desde entonces. Pero en la actualidad solo disponemos de métodos invasivos para determinar la presencia de microplásticos y ya sabemos que la presencia de ellos va a llevar a una progresión al menos peor en enfermedades como enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para determinar el alcance y, por supuesto, las medidas terapéuticas ya una vez encontradas en los mismos. Por ahora, lo importante es la prevención. La prevención, disminuir la exposición a los mismos y procurar que entes gubernamentales tomen previsiones también para las industrias. Con respecto a los entes gubernamentales, porque creo que es fundamental la intervención gubernamental en este tema, ¿cuáles crees tú que sean las propuestas que se pueden hacer desde los entes gubernamentales para tratar o abordar este factor de riesgo? Bueno, es interesante que cuando estaba haciendo la investigación encontré que alguno de los temas mencionaba el mar es de plástico. Básicamente estamos expuestos totalmente en regiones como China, 33 millones de toneladas al año son liberadas en el mar de microplásticos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que buscar o incentivar es que hay consecuencias que ya podemos medir y que podemos ver en la salud y tenemos que llevar esas evidencias a la gente competente para que puedan crear políticas en la eliminación de los mismos, ¿no? Y en la forma de eliminación de los mismos para que no se acumulen en los alimentos, en el mar, en el aire, pues ya vimos que hay muchas formas de exposición a ellos y bueno, las consecuencias que tienen en el organismo. Entonces yo creo que es papel de todos nosotros también, obviamente, de entender la severidad del problema y compartirlo, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe ese problema. Hay situaciones que podemos nosotros hacer, por ejemplo, de forma práctica,
cómo filtrar el agua. El uso de filtros, que yo lo comenté, el filtro de ozono disminuye en un 95% la presencia de microplásticos en el agua, y el de osmosis inversa prácticamente los elimina por completo. Entonces son aspectos prácticos que podemos empezar a utilizar en nuestro día a día. Hay otras cosas más sencillas, como por ejemplo tratar de utilizar envases de otros materiales que no sean plásticos para calentar nuestra comida, para llevar el agua, etc. Son situaciones que podemos incorporar en el día a día y que son bastante útiles. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a pasar al doctor Montero con el tema del magnesio. Y para que la gente recuerde, ¿me puedes mencionar 5 alimentos que recomendarías como fuentes de magnesio? Pudiéramos comentar varios, entre ellos algunas legumbres, nueces, semillas, cereales. Importante considerar también algo muy frecuente en nuestras mesas, que es el aguacate, la alcachofa, que también es muy rica en magnesio. Tenemos pescados como por ejemplo el salmón, que tiene alta cantidad de magnesio, y algunos otros placeres que nos podemos dar como el chocolate, también tiene una gran cantidad de magnesio. ¿Y hay alguna contraindicación o todo el mundo pudiera tomar magnesio? La principal contraindicación son aquellos pacientes con miastenia gravis y está completamente contraindicado cualquier tipo de suplemento. Y la segunda instancia serían todos aquellos pacientes que presenten hipermagnesemia o alguna complicación gastrointestinal asociada al consumo de estos suplementos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con el doctor Ronald de un nuevo factor de riesgo, que es la acumulación de grasa en las arterias, que es la aterosclerosis subclínica. ¿Y cómo diferenciaríamos la aterosclerosis subclínica de la clínica? ¿Qué factor nos podrías comentar? El principal factor es que no hay síntomas. Esa es la diferencia entre la clínica y la subclínica. ¿A qué me refiero con clínica? Angina, infarto, claudicación intermitente, cambio de coloración en los pies, AIT, SB, etc. La subclínica no hay ningún síntoma, sino que el paciente presenta la enfermedad y es asintomático. Es el momento preciso para el diagnóstico y para la intervención, porque con esto vamos a evitar que llegue a todos esos síntomas que acabo de comentar. ¿Y tú crees que hay alguna herramienta que nosotros en el consultorio pudiéramos usar para hacer la evaluación de aterosclerosis subclínica en nuestros pacientes? Por supuesto. La ecografía vascular sería una de las principales. Es cierto que nos vamos a manejar con los factores de riesgo, vamos a hacer los scores, pero tenemos que verla. Para dar el diagnóstico hay que verlo. Y una buena herramienta, y que normalmente la tenemos en nuestros consultorios, es la ecografía vascular. Veremos carótidas, veremos las iliofemorales, vemos la aorta abdominal. No es solamente ver la placa y signos que nos pueden hablar de que hay riesgo, y sería el engrosamiento de la íntima, cuando pasa más de 0,9 milímetros, y ya cuando hay 1,1 se tiene que tomar como que ya es una placa. Y una última pregunta, ¿es posible revertir la aterosclerosis subclínica? Sí, hay estudios actuales y más con el advenimiento de los nuevos tratamientos, como son los inhibidores de la PCSK9, de los cuales ya se han hecho varios estudios en los que han demostrado que hay disminución de la carga aterotrombótica. Específicamente, se hizo el estudio GLAGO, evolucumab, disminuyó de 2-3% la carga de la placa. Actualmente se están haciendo dos muy grandes, pero ya se está trabajando con el ilcrisiram. ¿Por qué? Es un medicamento que por su facilidad de la dosificación da más, que los pacientes no abandonan, porque lo vamos a colocar cada 3 meses, luego lo vamos a colocar semestral, y son dos estudios que se están haciendo. Uno es el Victorian Plaque, que están evaluando con angiografía coronaria cómo evoluciona la placa con respecto a disminución de la carga, y el PRICAP, que ya es en pacientes de 20 a 39 años. Ahí están los que están evaluando, es con ecografía vascular 3D en más de 8 años. Entonces, son dos estudios muy prometedores, y ya con los antecedentes con este tipo de medicamentos, de que había una disminución de la carga, aunque poca, con este se está probando si hay una mayor regresión. Bueno, muchas gracias a los ponentes de este tercer bloque. Con esto hemos finalizado los 7 temas que queríamos presentar como amenazas silenciosas de la salud cardiovascular, y le voy a pasar la palabra para las palabras de cierre a la doctora Susana Blanco.
Gracias, Elizabeth. Bueno, yo estoy contentísima porque esta es una actividad que es la primera vez que la realizamos en el contexto de todos los eventos que hemos tenido en educación continua en la sociedad. Y me doy cuenta de varias cosas, fundamentalmente de que siempre hay que buscar aquellas cosas que no se han dicho, aquellas cosas que no se han desarrollado y que juegan un papel, pero rotundo, rotundo, para que nuestros pacientes se enfermen más y más, sobre todo de esa patología que constituye la primera causa de morbilidad y mortalidad. Es decir, todo el esfuerzo que hagamos nunca será en vano. Agradezco de verdad a todos los expositores, nuestros líderes emergentes, cardiólogos que están iniciando esta curva de aprendizaje en nuestra hermosa disciplina, dándose cuenta de lo que dije al principio, que no todo está dicho, que hay mucho que estudiar, que hay mucho que buscar y que hay mucho que hacer por nuestros pacientes. Gracias a nuestra coordinadora, a la doctora Elizabeth Kirchhoff, muy orgullosa, Elizabeth, de que formes parte de nuestra directiva. Eres un honor, eres un activo invaluable. A la doctora Maite González, a la doctora Ingrid Márquez, ambas profesoras universitarias de invaluable valor académico. Y bueno, pues nada, buenas noches a todos, buenas noches al público. Espero que algunas dudas hayan sido saldadas y aquellas que no han sido saldadas, pues podemos contestarlas a través de nuestra web, la web de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Muy buenas noches. Qué contentos hemos terminado así de celebrar el Día Mundial del Corazón con este espléndido evento e innovador. Gracias a todos. Buenas noches.